Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Ocando, mi compañera Oriani Ramírez. En esta oportunidad tenemos el placer de dirigirnos hacia ustedes para hablarles acerca de cómo realizar un examen de auditoría específicamente en las cuentas de activos y pasivos. En este caso trabajaremos con la empresa, específicamente con la papelería Ebenecer. Sabemos que como auditores no podemos realizar nuestro trabajo investigativo de una manera desordenada, ni mucho menos a nuestro parecer. Existen legislaciones, existen normas internacionalmente establecidas, las cuales rigen los pasos a seguir y los procedimientos, los lineamientos que debemos respetar para realizar este trabajo. En este caso tenemos que las normas internacionales de auditoría, específicamente en el artículo 300, nos habla acerca de la planificación de la auditoría de estados financieros. Es decir, la primera etapa que debemos ejecutar al momento de realizar un trabajo de auditoría es la planeación de la misma. Ahora, ¿cómo se planifica un trabajo de auditoría? En nuestro caso, al auditar a la papelería de Ebenecer, realizamos una propuesta. En esta propuesta nosotros nos dirigimos directamente al propietario de la empresa y le presentamos nuestros procedimientos, nuestras credenciales como auditores calificados para realizar o para llevar a cabo este estudio exhaustivo de las cuentas de activo y de pasivo. Que realizamos la propuesta al propietario de la papelería Benecer, dimos paso a seleccionar ciertas marcas de auditoría que íbamos a utilizar a lo largo de la investigación para resaltar ciertos hallazgos que se presentaran dentro de la información que ha de ser recopilada para luego ser evaluada. Además de esto, tuvimos una entrevista preliminar con el sujeto antes descrito o antes mencionado, en el que le planteamos las estrategias que utilizaríamos al momento de realizar la investigación, entre otros factores que vamos a mencionar más adelante. Tenemos que también hicimos una planificación en la que estimamos las fechas o el tiempo necesario que nos iba a tomar hacer la investigación, las estrategias, los lineamientos a utilizar acorde a las necesidades del objeto de estudio. También planteamos el presupuesto en el cual el cliente tenía que verificar o cerciorarse de si era conveniente para él o no era conveniente. Entonces, al saber que el presupuesto planteado encajaba dentro de sus posibilidades, accedió a solicitar y contratar nuestro servicio. Luego de ello, realizamos una carta de compromiso en la cual nosotras, como auditoras, plasmamos directamente y abiertamente cuál era nuestra responsabilidad, dando fe y conocimiento de que como auditoras nuestra responsabilidad es emitir nuestra opinión respecto de la información presentada en los estados financieros que posteriormente se nos serían facilitados. Por su parte, la forma en la que estos fueron redactados, en la que estos fueron presentados, elaborados y pues posteriormente publicados, no es responsabilidad de nosotros como auditores, sino única y exclusivamente de la administración y de la gerencia de la entidad. Ahora, luego de que se realizó la carta de compromiso en la que dejamos claro cada uno de estos factores, procedimos a describir la delimitación de la investigación. Esto no es más que saber y plasmar que allí íbamos a estudiar específicamente las cuentas de activos y de pasivos. Es decir, ese era el límite de información con el que íbamos a tratar. Y mencionar las áreas que son activos y pasivos en estudio y la forma en la que planteó la información el sistema administrativo de la entidad. Luego de esto necesitamos solicitar la información inicial a la cual nosotras como auditoras deberíamos tener acceso a ella sin ningún tipo de restricciones. Luego de nosotros solicitar los estados financieros concernientes y necesarios para poder desarrollar el estudio o la investigación, la empresa debía sin restricciones hacernos llegar cada uno de estos papeles de información financiera. Luego de tenerlos en nuestras manos, se realiza
un programa por áreas. En este programa nosotros clasificamos cada una de las cuentas que vamos a estudiar. Entre las cuentas de activo tenemos el efectivo, las mercancías, el banco, el inventario, entre otros. Entonces, se hace un programa para cada una de las áreas en estudio. En esto se plasman los objetivos que estamos intentando alcanzar al momento de investigar, las interrogantes a las que debemos dar respuesta, y posteriormente, si se hace el descubrimiento de algún hallazgo de relevancia, hacer las respectivas mejoras o sugerencias para su corrección. Luego de esto se hace un cuestionario en el que se hace una serie de preguntas y respuestas para saber si la información que se nos está suministrando cumplió o no cumplió con los requerimientos o con las pautas que estos deberían haber cumplido. Luego de esto, tenemos que, al haber planificado y cumplido con cada uno de estos pasos que integran la planeación de una auditoría, procedimos a la elaboración. Dentro de la elaboración tenemos que, como el mismo nombre lo indica, elaborar o proceder a diseñar las cédulas. Tenemos en este caso el diseño de una cédula sumaria en el que se muestran las cuentas de activo. En este caso tenemos el activo corriente, el efectivo, las mercancías, el banco, el inventario, y en el activo no corriente las cuentas por cobrar y la maquinaria. Tenemos aquí el saldo que se nos presenta según los registros contables, y luego de esto, de haber algún tipo de incongruencia en lo que se nos presenta en la contabilidad y en los estados financieros, se debe hacer un ajuste o una reclasificación, y posteriormente dar el saldo en las diferencias o lo que hace la diferencia dentro del saldo que se nos presentó. Ejemplo, si aquí en la contabilidad, en la cuenta de efectivo, habían 10 millones de bolívares, pero tenemos que en los estados financieros solamente hay 1 millón de bolívares, hay que hacer un reajuste bastante significativo. Es decir, que deberíamos colocar por el debe 1 millón, por el haber 9 millones, y el saldo que esto nos arrojaría, o la diferencia que esto nos arrojaría, sería de 9 millones de bolívares. Entonces, aquí tenemos que dentro de los hallazgos que se encontraron dentro de la entidad, tenemos que en la cuenta de efectivo había una incongruencia con el saldo que se estaba presentando dentro de la cuenta de banco. Esto se debió a que luego de que alguno de los clientes realizó la transacción de pago, el dinero fue debitado y fue registrado en la cuenta del cliente, se le dio la factura, nos quedó el respaldo, pero dentro de la cuenta del banco de la empresa no estaba reflejado el monto que fue debitado al cliente, es decir, la transacción quedó flotante y por ello algunos saldos no cuadraban. Otro de los hallazgos importantes, aquí se indica que la cuenta de efectivo, el saldo fue cotejado con el estado de cuenta bancario a través del arqueo de caja y la conciliación bancaria. Luego, tenemos que dentro de las cuentas por cobrar, dentro de la empresa, había una venta a crédito que no había sido registrada debidamente. Entonces, no se tenía un aval de que el cliente tenía la responsabilidad de hacer el pago en un plazo determinado a la empresa. Luego de ello, nos dimos cuenta, a medida de que revisamos las cuentas de activo de la empresa, de que en la revisión y en la comparación del inventario con las ventas, habían ciertas mercancías que estaban faltando. Y esto llevó a la consecuencia de que hubiera una incongruencia en las unidades presentadas en el inventario y las que estaban registradas dentro del sistema en las ventas, según los asientos contables. Faltaban más unidades de las que realmente se habían vendido. Ahora, ¿cuáles son nuestras sugerencias o mi sugerencia particular como auditor a la empresa? Que se tenga un estudio y un seguimiento más minucioso de las ventas y de las unidades que a diario salen de la entidad, que se establezca un control un poco más estricto, más riguroso para verificar que la mercancía que está saliendo de la empresa o que está llevándose el cliente
concuerda cabalmente con lo que se refleja en la factura o en el comprobante de compra que a este se le da. Ahora, a continuación, mi compañera Oriani Ramírez hablará acerca de los hallazgos en las cuentas de pasivo. A su vez, tenemos en la cédula sumaria de auditoría de la papelería Ebenezer, tenemos los pasivos corrientes y los pasivos no corrientes. En los pasivos corrientes encontramos las cuentas por pagar, las provisiones, pago a proveedores, préstamos, entre otros. Entre los pasivos no corrientes tenemos las deudas a largo plazo, filiales, ganancias diferidas, entre otras. Entre los hallazgos que pudimos encontrar tenemos las cuentas por pagar, ya que se descubrió que existía una cuenta por pagar cuyo plazo para cancelar a proveedores se había vencido, lo que genera una observación, ya que esta deuda debe sufragarse a la brevedad posible. Nuestra recomendación es que la administración sea más rigurosa en cumplir a tiempo oportuno los compromisos con sus proveedores. Otro hallazgo descubierto fue el de un cliente que había cancelado una mercancía de forma anticipada y se hizo registro del pago, mas no se acotó que la mercancía no había sido retirada. Es necesario que el órgano administrativo de la empresa sea explícito al momento de registrar una venta con pago anticipado, para tomar en cuenta que hay unidades en existencia que deben ser apartadas, puesto que están comprometidas. Gracias.